Bienvenidos a Pantarrey, donde las historias fluyen como ríos entre el tiempo y la imaginación, donde las estrellas murmuran secretos y los ecos de lo imposible resuenan en la distancia. No todo lo que escucharás aquí es verdad, pero te aseguro que tampoco es mentira. Pantarrey Audioficción presenta Coge un caballo, de Larry Niven. Era el año 730 AA, anteatómico, o 1200 AD, Anno Domini aproximadamente. Humble Svets salió de la jaula de extensión y miró a su alrededor. Para Svets, la bomba atómica tenía ya 1100 años de antigüedad, y el caballo se había extinguido 1000 años atrás. Era su primer viaje al pasado. Su adiestramiento no contaba. No había incluido el viaje en el tiempo, que costaba varios millones de créditos. Svets estaba mareado por efecto de las peculiares consecuencias gravitatorias del viaje en el tiempo. Estaba beodo por el aire de la era preindustrial y borracho por su propia sensación de destino. Y al mismo tiempo, no estaba realmente convencido de haber llegado a alguna parte, o algún cuándo. Buena broma. No llevaba el rifle anestésico. Venía en busca de un caballo, y no esperaba encontrarlo al momento. ¿Era muy grande un caballo? ¿Se encontraban caballos? ¿Dónde? Consideraba que el instituto tenía que continuar. Algunos dibujos en un libro infantil maltratado y una vieja leyenda en la que no era posible confiar, según la cual el caballo se había utilizado antaño como animal de tracción. En una tierra vacía, bajo un cielo bajo, Svets braceó con una mano sobre el flanco curvado de la jaula de extensión. Le daba vueltas la cabeza. Tardó varios segundos en comprender que estaba contemplando un caballo. Se hallaba a 7 metros de distancia, mirándole con unos ojos pardos e inteligentes. Era mucho mayor de lo que pensaba. Además, el caballo del libro de grabados tenía un pelaje castaño e hirsuto, con una crin corta, mientras que el animal que miraba Svets era totalmente blanco, con una crin que flotaba como la cabellera de una mujer. Había otras diferencias, pero no importaba. La bestia concordaba demasiado bien con la del libro para no ser un caballo. A Svets le pareció que el animal le vigilaba, que esperaba que él comprendiese lo que sucedía. Luego, mientras el joven perdía más tiempo preguntándose por qué no empuñaba el rifle, el caballo se echó a reír, dio media vuelta y huyó. Desapareció a una velocidad asombrosa. Svets empezó a temblar. Nadie le había advertido que el caballo fuese sensitivo, y no obstante, la risa burlona del animal había resultado excesivamente humana. Ahora lo sabía. Estaba hundido en el pasado. Ni siquiera el caballo era tan convincente como el vacío que había dejado detrás. Ninguna torre de apartamentos arañaba el horizonte. Ninguna estructura llegaba hasta el cielo. El mundo era solo árboles y flores y hierba ondulante, limpia de hombres. Silencio. Era como si se hubiese vuelto sordo. No había oído ningún sonido desde la risa del caballo. En el año 1100, postatómico, tal silencio no podía reinar en ningún lugar de la Tierra. Escuchando, Svets comprendió al fin que había llegado a las Islas Británicas antes del principio de la civilización. Había viajado en el tiempo. La jaula de extensión formaba la parte de la máquina del tiempo que efectuaba el viaje.
Tenía su propio suministro de aire y lo necesitaba mientras se iba abriendo paso en el tiempo. Pero no aquí, no antes del alba de la civilización, no cuando el aire jamás había sido contaminado por los residuos de la fisión ni la combustión del carbón, los hidrocarburos, el humo del tabaco, la madera, etc. Retrocediendo con pánico del mundo del pasado al mundo de la jaula de extensión, Svetch dejó la puerta abierta a sus espaldas. Se sentía más seguro dentro de la jaula. Afuera había un planeta inexplorado que la ignorancia tornaba peligroso. Dentro de la jaula no había diferencia con cualquier otra misión de adiestramiento. Svetch había pasado centenares de horas en una detallada imitación de aquella jaula con una computadora que dirigía los mandos. También había allí una gravedad artificial para simular las peculiares consecuencias del movimiento en el tiempo. Pero ahora el caballo había huido. Claro que ya conocía sus dimensiones y dónde estaban. Entonces al asunto. Svetch cogió el rifle anestésico del lugar de la pared donde estaba pegado. Lo cargó con la cantidad debida de agujas anestesiantes, cristalinas y solubles. La caja contenía agujas de distintas medidas, la más pequeña de las cuales dejaría inconsciente a una bestezuela minúscula, y las mayores harían lo mismo con un elefante. Se echó el rifle a la espalda y se incorporó. El mundo se volvió gris. Svetch se asió a una laña de la pared para no caer. La jaula había dejado de moverse 20 minutos antes. No podía estar aún mareado. Pero el viaje había sido largo. Nunca jamás el Instituto de Investigación del Tiempo había enviado una jaula más allá del cero postatómico. Un viaje largo y extraño con la gravedad empujando la masa de Svetch de manera uniforme hacia el ombligo de Svetch. Cuando se le despejó la cabeza, se volvió hacia el otro equipo pegado a la pared. El palo volador era un generador de campo elevado con una fuente de energía construida 1,5 metros del palo, con un aro de control a un extremo, un cepillo de descarga al otro y un asiento con cinturón de seguridad en medio. Compacto incluso para la época de Svetch, el palo volador era un producto de las industrias de vuelos espaciales. Pero pesaba 12 kilos con el motor parado. Sacarlo de las lañas exigía toda la fuerza de Svetch, y éste se sentía mareado, muy mareado. Se inclinó para levantarlo y bruscamente comprendió que iba a desmayarse. Chocó con el suelo y se desvaneció. No sabemos a qué lugar llegarás de la Tierra, le había dicho Ratchen. Ratchen era el director del Instituto de Investigaciones del Tiempo, un hombrón redondeado, de facciones gruesas y exageradas y un aspecto permanente de desaprobación. Esto se debe a que no podemos enfocar una hora particular del día, o de un año. Tú no aparecerás en el subsuelo ni dentro de nada a causa de las consideraciones de la energía. Si te elevas a 1000 pies en el aire, la jaula no caerá. Se posará lentamente, gastando energía con muy escaso miramiento para nuestro presupuesto. Y Svetch había soñado vívidamente aquella noche. Una y otra vez, la jaula de extensión aparecía dentro de la roca sólida y explotaba con un clamor terrible y un relámpago cegador. Oficialmente, el caballo es para el Departamento de Historia, prosiguió Ratchen. En la práctica, es para el secretario general por su 28º cumpleaños. Mentalmente tiene 6 años de edad, como sabes. La familia real se ha reproducido excesivamente dentro de su misma familia. Conseguimos enviarle un libro de ilustraciones que conseguimos en el 130 PA, y ahora el muchacho desea un caballo. Svetch se había visto delante de un piquete de ejecución por traición por haber escuchado tales palabras. De lo contrario, jamás habríamos conseguido el presupuesto para este viaje. Es por una buena causa.
Sacaremos una copia del caballo antes de enviar el original al UN. Luego, bien, los genes son un código, y los códigos pueden quebrantarse. Atrapa un macho y haremos cuantos caballos queramos. Pero, ¿por qué ha de querer alguien un caballo? Svets había estudiado en una computadora el libro de ilustraciones que un agente había extraído de una casa en ruinas 1000 años atrás. El caballo no le impresionó. Ratchen, sin embargo, le aterraba. Jamás hemos enviado a alguien tan lejos, le confió Ratchen la noche antes de la misión, cuando ya era tarde para retirarse sin deshonor. Recuerda esto. Si ocurre algo, no cuentes con el libro de reglamentos. Utiliza tu cerebro. Tu cerebro, Svets. Y Dios sabe que es muy pequeño para confiar en él. Svets no durmió desde muchas horas antes de la partida. Estás muy asustado, comentó Ratchen antes de que Svets penetrase en la jaula de extensión. Añadió: pero puedes disimularlo, Svets. Creo que soy el único que lo ha observado. Por eso te escogí, porque puedes aterrarte y seguir adelante. No vuelvas sin un caballo. La voz del director creció de tono. No vuelvas sin un caballo, Svets. Tu cerebro, Svets. Tu cerebro. Svets se sentó convulsivamente. El aire. La muerte lenta si no cerraba la puerta. Pero la puerta estaba cerrada y Svets estaba sentado en el suelo, sujetándose la cabeza, que le dolía. El sistema de ventilación lo habían trasladado intacto junto con los mandos desde una nave de Marte. Las lecturas eran normales, claro, desde que habían sellado la jaula. Svets se sobrepuso para poder abrir la puerta. Cuando el puro y suave aire de la Inglaterra del siglo XII penetró en la jaula, Svets contuvo la respiración y vio cómo cambiaban los numeradores. Luego cerró la puerta y aguardó, sudando, mientras el sistema de ventilación reemplazaba el terrible veneno por su propia mezcla, tan agradable. Cuando volvió a salir de la jaula de extensión, arrastrando el palo volador, Svets llevaba otro producto de las industrias de exploración interestelar. Era un globo que se había colocado sobre la cabeza. También era una membrana permeable y selectiva que dejaba penetrar ciertos gases y expulsaba otros para formar una mezcla de aire no perjudicial en el interior. Era casi invisible, salvo en el borde. Allí donde la luz más se refractaba, el globo mostraba como un estrecho círculo dorado que encerraba la cabeza de Svets. El efecto era semejante al de un halo, como los de las pinturas medievales. Pero Svets nada sabía de las pinturas medievales. También llevaba una túnica simple, sin adornos, ceñida por la cintura, pues de lo contrario hubiera caído en grandes pliegues. El instituto opinaba que tal túnica servía para violar menos los tabúes sexuales o de las costumbres. El equipo de comercio colgaba de su cinto: un aparato para medir el calor y la presión, una bolsa de corundo y pequeñas redomas de aditivos para el color. Finalmente, llevaba una expresión dolida y extrañada. ¿Cómo no podía respirar el aire puro de su propio pasado? El aire de la jaula era el aire de época de Svets, con casi un 4% de anhídrido carbónico. El aire del año 750 antiatómico apenas contenía la 10ª parte. El hombre era un animal bastante raro. Respiraba poco aire, había destruido pocos bosques, había quemado poco combustible desde el alba de los tiempos. Pero la civilización industrial significaba combustión. La combustión significaba anhídrido carbónico, que se acumulaba en la atmósfera mucho más aprisa de lo que las plantas podían convertirlo de nuevo en oxígeno. Svets se hallaba en el último periodo de 2000 años de adaptación al aire rico en CO2. Se necesita una determinada concentración de anhídrido carbónico para disparar los nervios automáticos de las glándulas linfáticas de la axila izquierda del hombre.
Svets se había desmayado por no respirar. Por esto ahora llevaba el globo y se sentía molesto. Montó en el palo volador y giró el mando de la parte anterior. El palo se levantó y el joven se instaló debidamente en el asiento. Giró más la clavija. Ascendió como un globo de juguete. Flotó sobre una hermosa tierra, verde, pura y bajo un cielo gris perla, libre de edificios y obstáculos. De pronto encontró una muralla en ruinas. Giró para seguirla. La seguiría hasta encontrar una colonia. Si la vieja leyenda era cierta, y Svets pensó que el caballo era bastante grande para tirar de un vehículo, encontraría caballos donde hubiese hombres. Por fin resultó claro que a lo largo de la muralla corría un camino. Allí el suelo era liso y despejado y bastante ancho para el paso de un hombre. En cambio, en los demás lugares, el terreno se hundía y elevaba alternativamente. La tierra apisonada no formaba una carretera, pero Svets la siguió. Y lo hizo flotando a una altura de 8 metros. Divisó un hombre con ropas pardas, ajadas. Andaba por el camino con agotadora paciencia, con una capucha y descalzo, apoyándose en un cayado. Estaba de espaldas a Svets. El joven pensó descender hacia él y preguntarle por los caballos, pero se contuvo. Al no saber a qué sitio iría a parar la jaula, no había aprendido lenguas antiguas. Se acordó del equipo comercial que llevaba, no para una comunicación, sino para una sustitución de comunicación. Nunca lo habían ensayado. De todos modos, no era propio para encuentros casuales. La bolsa de corundo era demasiado pequeña. Svets oyó un grito procedente de abajo. Miró a tiempo de ver al hombre de ropas pardas corriendo como el viento, olvidado del cayado y de su fatiga. Algo le ha asustado, decidió Svets, pero no divisó nada espantoso. Entonces, era algo pequeño, pero mortal. El instituto calculaba que el hombre había exterminado a más de 1000 especies de mamíferos, aves e insectos, unas casualmente, otras con maldad, entre la época de Svets y el distante presente. En aquel momento y lugar, no era posible saber qué podía constituir una amenaza. Svets se estremeció. El hombre pardo de rostro velludo podía huir de algo punzante, destinado a matar a Hanvil Svets. Con impaciencia, el joven aceleró la velocidad del palo volador. La misión empezaba a ser demasiado larga. ¿Quién hubiese sospechado que aquellos centros de población estuvieran tan separados entre sí? Media hora más tarde, escudado del viento por un campo de fuerzas parabólico, Svets seguía el camino a 90 kilómetros por hora. Había tenido muy mala suerte. Siempre que había divisado a un ser humano, éste acababa de abandonar la vecindad y no había encontrado centros de población. Una vez vio una piedra antinatural que estaba colocada muy alta sobre una montaña. Ninguna ley geológica conocida de Svets podía producir una monstruosidad angular de lados planos. La rodeó con curiosidad y comprendió bruscamente que la piedra era hueca, llena de agujeros rectangulares. ¿Una morada? No podía creerlo. Vivir dentro de aquellos agujeros sería como vivir bajo tierra. Pero los hombres tendían a edificar en ángulos rectos, y aquello tenía ángulos rectos. Por debajo, la estructura pétrea y hueca era redonda, con grumos vellosos de hierbas secas, cada uno con una puerta del tamaño de un hombre. Obviamente debía tratarse de nidos para insectos grandes. Svets abandonó el paraje rápidamente. El camino bordeaba una montaña verde al frente. Svets la siguió, disminuyendo la marcha. En la cumbre de la montaña, un manantial enviaba un riachuelo por la pendiente hasta el camino. Algo muy grande estaba bebiendo en el arroyo. Svets ejecutó una parada en pleno aire. Agua corriente. Veneno mortal. No sabía qué le sobresaltaba más, si el caballo o el hecho de que se estaba suicidando.
El caballo enderezó la cabeza y le vio. Era el mismo caballo, blanco como la leche, con una crin nevada muy abundante. Tenía que ser el mismo caballo que se había reído de Svets mientras huía. El joven reconoció la malignidad en sus ojos, un momento antes de que huyera de nuevo. Pero, ¿cómo podía haber llegado tan deprisa? Svets iba a coger el rifle cuando la situación cambió por completo. La chica era joven, no más de 16 años. Su cabello era largo, oscuro y recogido en 2 trenzas. Su vestido, de una extraña tela de color azul, le llegaba desde el cuello a los tobillos. Estaba sentada a la sombra de un árbol, con un paño oscuro extendido sobre la oscura tierra. Svets no la había visto, y tal vez nunca se hubiese fijado en ella. Pero el caballo fue hacia la joven, dobló sus patas en pares alternos y reposó su feroz cabeza en el regazo femenino. Ella aún no había divisado a Svets. ¡Xenofilia!, exclamó Svets, que fue la peor palabra que se le ocurrió. Svets odiaba a los extraños. Obviamente, el caballo era de la joven. No podía simplemente disparar y cogerlo. Tendría que comprarlo. Necesitaba tiempo para pensar. Y no lo tenía, ya que la muchacha podía levantar la vista en cualquier momento. Los ojos pardos le contemplaron mientras se alejaba. No perdió tiempo registrando el paraje en busca de un caballo salvaje. Había un factor de incertidumbre, un factor finaglo en las matemáticas del viaje del tiempo. Se manifestaba como una incertidumbre en la energía del retorno a la jaula de extensión y aumentaba con el tiempo. Si Svets se demoraba demasiado, podía asarse vivo en la jaula. Además, el caballo había bebido agua corriente. Moriría, y muy pronto, a menos que Svets pudiera volver al año 1100 posatómico. Así, la desaparición de aquel animal de este tiempo no cambiaría la historia del mundo de Svets. Era una buena idea, si conseguía dominar su temor hacia la bestia. El caballo estaba domado. Joven y ligera como era ella, no temía dominarlo. ¿Qué podía entonces temer él? Pero estaba su armamento natural, del que el libro de Ratchen no mostraba ningún indicio. Svets pensó que las generaciones posteriores debían haberlo suprimido paulatinamente antes de que los animales se tornasen muy peligrosos. Debía de haber aterrizado unos siglos más tarde. Y la expresión de sus ojos. El caballo odiaba a Svets y sabía que éste le temía. ¿Podría disparar desde un sitio emboscado? No. La joven se angustiaría si su animal favorito caía sin razón comprensible, y no haría caso de las disculpas de Svets. Tendría que trabajar mientras el animal le contemplaba. Si la joven no lograba dominarle, o si él perdía la confianza de ella, Svets no dudaba que el caballo le mataría. El caballo levantó la vista al acercarse Svets, pero no se movió. La joven también le miró, con los ojos muy abiertos por el asombro. Dijo algo que debía de ser una pregunta. Svets sonrió y siguió aproximándose. Estaba a un pie del suelo, deslizándose con gran lentitud. Cabalgando sobre la máquina voladora resultaba impresionante, y lo sabía. Ella no le devolvió la sonrisa. Le miraba temerosamente. Svets se hallaba a pocos metros de ella cuando la muchacha se levantó. Svets detuvo el palo volador al momento y dejó que se posara en tierra. Sonriendo, se quitó del cinto el aparato calibrador del calor y la presión. Lo movió con cuidado. La joven estaba a punto de echar a correr. El equipo de comercio consistía en una bolsa de corundo A1203, varios frascos de aditivos y el calibrador de presión y calor. Svets perdió corundo en la cámara, añadió una pizca de óxido crómico y utilizó el sumergidor. El cilindro se calentó. Svets dejó caer en su mano un rubí de sangre de paloma. Lo hizo rodar entre sus dedos y lo sostuvo al sol.
Era rojo como la sangre oscura, con una estrella de 6 puntas muy brillante. Estaba casi demasiado caliente para sostenerlo. ¡Estúpido! Svets conservó su rígida sonrisa. Ratchen debió advertirle. ¿Qué pensaría ella cuando sintiera el calor antinatural de la gema? ¿Qué truco sospecharía? Pero tenía que correr el albur. No tenía más que el equipo de comercio. Se inclinó y lanzó la gema por el húmedo suelo. Ella se agachó para recogerla. Una mano estaba apoyada en el cuello del caballo, calmándole. Svets observó los anillos de metal amarillo en torno a su muñeca y la tierra. La joven sostuvo la joya en alto y contempló su color rojizo como el fuego. ¡Oh! Suspiró. Le sonrió a Svets con entusiasmo. El joven sonrió a su vez, se aproximó 2 pasos y le entregó un zafiro amarillo. ¿Cómo había tropezado por casualidad 2 veces con el mismo caballo? Svets no lo sabía, pero pronto supo por qué había llegado antes que él. Le había regalado 3 joyas a la joven, y tenía 3 más en la mano mientras la llamaba hacia el palo volador. La muchacha negó con la cabeza. No subiría. En cambio, montó en el animal. Ella y el caballo vigilaban los movimientos de Svets. Este capituló. Había esperado que el caballo le siguiera, en tanto ella volaba con él, pero si ambos iban a seguirle, lo mismo daba. El caballo iba a un lado y un poco rezagado del palo volador. No parecía sentirse agobiado por el peso de la muchacha. ¿Y por qué había de estarlo? Debía estar entrenado para aquella tarea. Svets aceleró, estudiando hasta qué punto podía avanzar convenientemente. Empezó a volar más deprisa, más deprisa. El caballo debía tener un límite. Eran las 8 antes de que abandonase. La chica estaba casi tendida sobre el cuello del caballo para protegerse la cara contra el viento, pero el caballo seguía corriendo, desafiando a Svets con la mirada. ¿Cómo describir tal movimiento? Svets nunca había visto un ballet. Sabía cómo se movía una maquinaria y nada más. Pero el caballo no era una máquina. Solo podía pensar en un hombre y una mujer haciéndose el amor. Un movimiento rítmico, suave, con un propósito absolutamente único. Un movimiento por el placer de moverse. El vuelo del caballo era terrible en su belleza. El calificativo para tal carrera debió morir con el mismo caballo. El caballo no se cansaba, pero la chica sí. Tiró de la crin del animal y éste se detuvo. Svets le entregó las joyas que tenía en la mano. Hizo 4 más y le dio una. La muchacha lloraba a causa del viento. Lloraba y reía cuando aceptó las joyas. ¿Reía por las gemas o por el placer de la carrera? Agotada, jadeante, yacía con la espalda apoyada en el cálido flanco del inquieto animal que descansaba. Solo movía la mano, pasando repetidas veces los dedos por la crin plateada del caballo. Este contemplaba a Svets con mirada malévola. La chica no era guapa, no solo por la falta de maquillaje, había rastros de falta de vitaminas. Era baja, menos de 1,60 m, y delgada, y mostraba señales de enfermedades infantiles, pero la felicidad resplandecía en su demacrado rostro, tornándola casi pasable en tanto aferraba las piedras de corundo. Cuando hubo descansado, Svets volvió a remontar el vuelo. Continuaron la carrera. La joven se había asustado ante las joyas de Svets y posiblemente ante él mismo, debido a su estatura y su habilidad en el vuelo. Pero la jaula de extensión la asustó aún más. Svets no pudo reprochárselo. El lado que tenía la puerta era normal, con solo un espejo esférico sin bordes, pero el otro lado se borraba hacia lo lejos, en una dirección que los hombres no podían distinguir. Asustó terriblemente a Svets la primera vez que vio la máquina en acción. Podía comprarle a la joven el caballo, o incluso matarlo y arrastrarlo dentro de la máquina, utilizando el palo volador para ello.
pero sería mucho más fácil si... Valía la pena intentarlo. Svets usó el resto del corundo. Luego anduvo hacia la jaula de extensión, dejando un rastro de perlas de corundo coloradas detrás suyo. Estaba preocupado porque el aparato de calor y presión no produciría facetas. Todas las piedras salieron como huevos de gallina en miniatura, pero logró variar su color usando el óxido crómico para el rojo, férrico para el amarillo y titanio para el azul. Y pudo variar los planos de presión para producir ágatas o gemas estrelladas a voluntad. Dejó un rastro de piedras pequeñas, rojas, amarillas y azules. Y la chica lo siguió. Asustada, pero incapaz de resistir a aquel cebo, ya tenía un pañuelo casi lleno de piedras. El caballo la siguió hasta la jaula de extensión. Dentro, la muchacha miró las 4 piedras que Svets tenía en la mano, una de cada color: rojo, amarillo, azul celeste y más oscuro, las mayores que consiguió fabricar. Señaló al caballo y luego a las piedras. La muchacha se angustió. Svets sudaba. Ella no quería ceder el caballo, y Svets no tenía más corundo. Por fin, ella asistió con un brusco movimiento de la barbilla. Rápidamente, antes de que cambiase de idea, Svets le puso las piedras en la mano. Ella apretó el botín contra el pecho y echó a correr fuera de la jaula, sollozando. El caballo se enderezó para seguirla. Svets apuntó con el rifle y disparó. Una gota de sangre apareció en el cuello del animal. Este se encabritó y luego miró a Svets desde su bayoneta natural. «¡Pobre muchacha!», pensó Svets, yendo hacia la puerta. De todos modos, habría perdido el caballo. Había bebido agua contaminada del río al aire libre. Ahora necesitaba solamente meter a bordo el palo volador. Un movimiento atrajo su atención. Una falsa suposición podía ser mortal. Svets no aguardó a que el caballo cayese y con gran estupor comprendió la verdad. La bestia no iba a caer. Estaba a punto de embestirle como a un camarón. Tocó el botón del fondo y le esquivó. Exquisitamente grácil, exquisitamente agudo, el cuerno en espiral chocó contra la puerta cerrada. El animal se revolvió como el relámpago en los límites de la jaula y Svets volvió a saltar para salvar su vida. La punta del cuerno falló por 1 centímetro. Pasó a su lado y atravesó el cuadro de mandos a través del panel de plástico para llegar hasta los cables del fondo. Algo chispeó y chirrió. El caballo apuntaba con gran cuidado, mirando a lo largo de la espada de su frente. Svets hizo lo primero que se le ocurrió. Apretó la palanca de regreso. El caballo chilló cuando inició la caída libre. El cuerno, apuntando contra el ombligo de Svets, le rozó el oído y desgarró el globo respiratorio. Luego volvió la gravedad, pero era la gravedad especial de una jaula de extensión avanzando a través del tiempo. Svets y el caballo se sintieron lanzados contra las paredes acolchadas. Svets suspiró aliviado. Olió de nuevo, con incredulidad. El olor era fuerte y raro, sin parecido alguno con ninguno de los que conocía Svets. El terrible cuerno del animal debía haber dañado el sistema de ventilación. Probablemente Svets estaba respirando aire emponzoñado. Si la jaula no regresaba a tiempo... Pero, ¿acaso regresaría? Se podía estar dirigiendo a cualquier parte, de la manera que aquel cuerno de marfil había atravesado la masa de cables. Podían incluso salir del tiempo, en una edad en que los negros infrasoles ya no darían bastante calor para sustentar la vida. Tal vez no existiese ningún futuro al que volver. Se había dejado el palo volador. ¿Cómo lo usarían? ¿Qué harían con él?
con la palanca de mando de un extremo y la descarga estática del otro, y la silleta de en medio. Tal vez la joven intentara utilizarlo. Ya la veía contra el cielo nocturno, a la luz de una luna llena. ¿Y cómo cambiaría esto la historia? El caballo parecía al borde de una apoplejía. Le palpitaban los flancos y hacía girar salvajemente los ojos. Probablemente esto era debido al aire de la cabina, lleno de anhídrido carbónico, aunque tal vez se debiese al veneno que había bebido en el río. La gravedad se extinguió. Svets y el caballo cayeron en caída libre, y el primero trató malvadamente de aplastarle. La gravedad volvió, y Svets, ya preparado, aterrizó hacia arriba. Alguien abría ya la puerta. Svets cubrió la distancia de un salto. El caballo le siguió, chillando de rabia, ansioso por matar. 2 hombres llegaban volando desde el centro de control del instituto. ¡No le hacen efecto los anestésicos!, chilló Svets por encima del hombro. La agilidad del animal se veía reducida entre las mesas y las pantallas iluminadas, y probablemente estaba borracho por la hiperventilación. Empezó a tropezar con los hombres y las mesas. Svets se mantenía con facilidad lejos del cuerno. Empezó a cundir el pánico. No hubiésemos podido lograrlo sin Cira, le dijo Ratchen mucho más tarde. Tu estúpido caballo Tanch tenía aterrorizado a todo el centro. De repente quedó domado. Fue hacia esa zorra frígida de Cira y le permitió conducirlo fuera. ¿Llegó a tiempo al hospital? Ratchen asintió tristemente. La melancólica era su expresión favorita, y no había indicios de sus verdaderos sentimientos. Hallamos más de 50 variedades desconocidas de bacterias en la sangre del animal, y no obstante no parecía enfermo. Parecía tan sano como debía poseer una resistencia tremenda. No solo conseguimos salvar al caballo, sino a casi todas las bacterias para el zoo. Svets estaba sentado en una cama del hospital con el brazo elevado y rígido por el codo. Siempre existía la posibilidad de que él también hubiese localizado alguna bacteria extinguida largo tiempo atrás. Se movió con inquietud, cuidando de no mover el brazo enfermo, y preguntó: ¿Descubrieron algún anestésico que sirviese? No. Lo siento, Svets. Aún ignoramos por qué tus agujas no dieron resultado. El caballo Tanks está simplemente inmunizado contra toda clase de ataques. Hizo una pausa, y Ratchen añadió: A propósito, no le pasaba nada a la planta de aire. Estaba oliendo al caballo. Ojalá lo hubiera sabido. Pensé que me estaba muriendo. Ese olor despierta locuras internas, y al parecer no es posible extirparlo del centro. Ratchen se sentó al borde de la cama. Lo que me preocupa es el cuerno de la frente. El caballo del libro no tenía cuernos. No, señor. Debe de pertenecer a una especie diferente. No es un verdadero caballo, Svets. Tendremos que enviarte de nuevo allá. Esto quebrantará mucho nuestro presupuesto, Svets. No estoy de acuerdo, señor. No seas tan cortésmente Tanch. No soy tan estúpido Tanch, señor. Svets no pensaba volver en busca de otro caballo. La gente que tenía caballos domesticados debió tomar por costumbre limar el cuerno cuando el animal era pequeño. ¿Por qué no? Todos comprendían que el cuerno era demasiado peligroso. Demasiado para un animal doméstico. Entonces, ¿por qué nuestro caballo tiene un cuerno? Por esto, cuando lo vi por primera vez, pensé que era salvaje. Supongo que no empezaron a cortarle los cuernos hasta un tiempo mucho más avanzado. Ratchen asintió con melancólica satisfacción. Eso pensé yo también. Nuestro problema es que el secretario general apenas tiene inteligencia para darse cuenta de que su caballo tiene un cuerno y el del libro no. Y me echará a mí las culpas. ¡Ay!, gruñó Svets.
no estaba seguro de lo que esperaban de él. Tendré que amputar el cuerno. Alguien podría reparar en la cicatriz, Objetó Svets. Tanch, tienes razón. Tengo enemigos en la corte y se alegrarían mucho de asegurar que he mutilado al animal favorito del secretario general. Ratchen miró fijamente a Svets. Está bien. Conozcamos tu idea. Svets estaba ya arrepentido. ¿Por qué había hablado? Su terrible caballo, su caballo domesticado con un cuerno asesino. Encontraba la idea repulsiva. Su impulso le había traicionado. ¿Qué podían hacer sino suprimir el cuerno? Cambie el libro de ilustraciones, no el caballo, dijo. Una computadora podría duplicar el libro con todo detalle, pero con un cuerno aplicado al caballo. Utilice la computadora del centro y borre después la cinta. Muy pensativo, Ratchen asintió. Podría tener éxito. Conozco a alguien que cambiaría los libros. Levantó los ojos por debajo de sus pobladas cejas. Claro. Tú tendrás que callar. Sí, señor. No lo olvides. Ratchen se puso en pie. Cuando salgas del diagnosticador donde estás, puedes tomarte unas vacaciones de 4 semanas. Vuelvo a enviarte en busca de uno de estos, le comunicó Ratchen 4 semanas más tarde. Encontramos el libro en un parque público cerca del 10º puesto atómico. El chico que lo tenía estaba jugando con un huevo de carborundo. Svets examinó el grabado. Es feo, realmente feo. Intenta compararlo con el caballo, ¿eh? El caballo era tan hermoso que hay que tener uno de estos otros animales para que el universo esté equilibrado. Ratchen cerró los ojos, dolorido. Coge al monstruo Gila, Svets. El secretario general desea al monstruo Gila. Es muy grande. Ambos examinaron la ilustración. Era imposible saberlo. Por su aspecto, será mejor que usemos la jaula de extensión grande. Svets casi no consiguió regresar esta segunda vez. Sufría un agotamiento total, con quemaduras extensas de 2º grado. Lo que llevaba medía 10 metros de longitud, tenía vestigios de unas alas como la de los murciélagos, respiraba fuego y no se parecía mucho al animal de la ilustración, pero era lo más semejante que Svets logró encontrar. Y al secretario general le gustó. La historia que has escuchado ya forma parte de ti. Las palabras pronunciadas quedarán en la penumbra, esperando ser recordadas u olvidadas. Pero nuestra historia no termina aquí. Sigue el rastro en iVoox, Spotify, Patreon, YouTube y otras plataformas. Panta Rey Audioficción. Búscanos.